Buen día, nosotros vamos a presentar a continuación sobre la reforma universitaria de Córdoba. Lo que nosotros vamos a abordar es el programa de esta reforma, sus raíces sociales e ideológicas, su cronología, sus hechos significativos, también sus efectos y personajes más representativos. El programa de la Reforma Universitaria de Córdoba. Este fue planteado el año de 1918. Integró un paradigma para la proyección de las universidades latinoamericanas hacia un entorno más social, con una visión integradora en la que se comienza a destacar la importancia que tiene el factor de organización interactivo con la comunidad, desde la universidad hasta la sociedad. Esto abarca un conjunto de postulados que son la autonomía universitaria, la elección de los cuerpos directivos de las instituciones, la provisión de los cargos profesionales por cursos de posición, la libertad de cátedra, la gratuidad en la enseñanza, la reorganización académica, la asistencia social estudiantil, la vinculación con el sistema educativo nacional, el fortalecimiento de la función social de la universidad, y todo esto a través de la extensión y la unidad latinoamericana. Las raíces sociales e ideológicas están representadas por la situación social y política de aquel entonces. Antes de la reforma, en 1916, había llegado a Argentina el radicalismo, el cual se dio mediante el sufragio universal representado al ascenso político. Algo a largo plazo se vincula con la educación universitaria. Además, la Primera Guerra Mundial puso en crisis el sistema de valores occidental adquiridos en la América Latina. Esto ocasionó nuevas ideologías, haciendo que la clase media desee ingresar a la universidad. Era controlada en ese entonces por la oligarquía terrateniente y la iglesia. En este contexto se cree que la reforma de Córdoba había sido un punto de partida para que las universidades latinoamericanas poseen autonomía y libertad en el aspecto educativo. Bueno, vamos a hablar sobre los hechos más importantes de la reforma de Córdoba. Esta reforma de Córdoba va a iniciar en 1885 con la promulgación de la Ley de Avellaneda. Posteriormente, para la década de los 1900, vamos a encontrar que ya se van a crear ciertas federaciones universitarias que van a ser las banderas de lucha, que van a empezar a dar los primeros proyectos de ley a la reforma de Córdoba. Frente a todos estos acontecimientos, esta misma reforma va a tener su auge en 1918, donde va a estallar esta reforma. Esta reforma estallida con la aceptación de las reformas planteadas por los universitarios y también implantadas en las instituciones de educación superior de aquel entonces. Una de las banderas más importantes de lucha fueron la implementación de un sistema tripartita, que quiere decir que puedan ser los actores fundamentales del sistema universitario quienes tomen las decisiones frente a la universidad como tal. Estaríamos hablando de los docentes, los estudiantes y las autoridades. Frente con esta adopción vamos a encontrar también que se van a empezar a dar el apogeo de muchas otras peticiones que tenía la reforma de Córdoba. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre los hechos más significativos en Ecuador. Uno de los hechos más importantes es el cogobierno, que quiere decir la capacidad de cada institución para instaurar normas y nombrar a sus autoridades. Además, dentro del plano de la autonomía universitaria y del cogobierno, se dio un incremento de la cobertura de la educación superior para el campo medio de la educación de élite y el crecimiento de un modelo de educación gratuita, pública y saturada. Actualmente los institutos de pregrado establecen su propuesta académica y que en el transcurso de la historia este logro traspasó acontecimientos de distorsión, ya que la autonomía se confundió con falta de transparencia y rendición de cuentas. Yo voy a hablar sobre la reforma de Córdoba e implicaciones en Argentina. Esta tiene 5 universidades existentes, que son 3 nacionales, Córdoba, Buenos Aires, La Plata, 2 regionales, Santa Fe y Tucumán. El 15 de junio de 1918, la Universidad de Córdoba se da el desalojamiento a los asambleístas y se declara una huelga general, en donde los jóvenes
Exigen que se les reconozca el derecho a pensar por su propia cuenta. Esta es redactada por Deodoro Roca, quien dijo que una reforma universitaria nunca se complementará hasta que no haya una reforma social. Además, el primer Congreso Estudiantil Universitario realiza una reforma orgánica con una serie de propuestas, entre ellas la asistencia libre, la democracia de la universidad, entre otras. Influencia del programa de la Reforma de Córdoba en la Universidad Cubana. En este podemos destacar la labor realizada por el joven líder estudiantil Julio Antonio Mell, quien creó la Universidad Popular José Martí en 1923, cambiando así el esquema exclusivista de la universidad. Eso influyó a que se dé un espacio de vínculo entre la intelectualidad y la clase obrera. En 1962 se impuso en vigor la Reforma de Córdoba Universitaria en Cuba a partir de 3 elementos básicos, que eran qué se va a estudiar, cómo se va a estudiar y quiénes son los que van a estudiar. Se creó la reforma militar, escrita por Deodoro Roca en 1918, el 21 de junio, que constituye la base de la reforma universitaria argentina y se extendió por toda Latinoamérica. Explica las causas y motivos morales de la revuelta en la irrupción estudiantil en el salón, evitando la ceremonia de cambio de rector. Se denuncia el régimen universitario anacrónico, alejado de las ciencias, autoritario y fundado en el derecho divino del profesorado. Un fragmento del manifiesto es: hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. No podemos dejar libre nuestra suerte a la tiranía de una secta religiosa, no al juego de intereses egoístas. A ellos se nos quiere sacrificar. Los efectos que se consideran positivos de la reforma fueron modernización de planes de estudios, autonomía de la universidad en su relación con el Estado, ingresos de estudiantes a la universidad brindando mayor participación y a la autonomía laica y gratuita. En los efectos que perjudicó tanto a las personas como en el pueblo fueron los libros sagrados, que hacían daño a la humanidad y se encontraban inseparables de los periodos del oscurantismo. También se encontraba que los estudiantes interpretaron los vínculos de la cultura superior sin privilegios estables. Vamos a exponer sobre dos personajes destacados en la Reforma Universitaria de Córdoba. El primero de ellos es Gabriel del Mazo. Gabriel del Mazo fue un argentino nacido en el año de 1898 y fallecido en el año de 1969. Fue un ingeniero, reformista, dirigente estudiantil, parlamentario y político. A sus 25 años, que fue en la edad en la que él participó en la Reforma Universitaria de Córdoba, destacó como director en el movimiento de la protesta. Él luchaba para que se pierdan los viejos métodos universitarios y mentales. Esto significaba que él buscaba un nuevo pensamiento reformista, donde se manifieste que la universidad debe tener nuevos métodos, considerando a toda la comunidad universitaria, compuesta por docentes, estudiantes y funcionarios. A lo largo de su vida, Gabriel del Mazo tuvo alcance en cuanto a sus ideas, tanto en Argentina como en el continente americano. Augusto Salazar Bondy. Augusto Salazar Bondy nació en Perú, Lima, en el año de 1925. Fue un filósofo, educador y periodista peruano. Fue profesor en el Colegio de San Andrés en el año de 1945. Esta actividad la realizaba mientras él concluía su educación superior. En su obra ¿Existe una filosofía en nuestra América?, sustenta su tesis de que el pensamiento filosófico académico de Latinoamericana carecía de originalidad al poseer un carácter imitativo y anatópico. La causa de este carácter defectivo del pensamiento académico residía, según Salazar, en la dominación económica e ideológica que sufría la religión. Algunos premios que se le otorgaron fueron el Premio Nacional Alejandro de Ustua en 1951, el Premio Nacional de Ensayo Manuel González Prada en el año de 1954 y el Premio Nacional de Fomento a la Cultura por el libro Historia de las Ideas en el Perú Contemporáneo en 1966. Finalmente fallece en Lima el 6 de febrero de 1974 con la edad de 49 años.